Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, intentando entonces esbozar un breve pensamiento de las palabras que se acaban de proclamar. Sin duda, vemos en la primera lectura que está esta expresión que le pide al profeta: come el libro, tienes que comer el libro. Y al hacerlo, el profeta encuentra que es dulce al paladar, sí, pero amargo para el estómago, para las entrañas, para el corazón. Son muchos los que interpretan esto como aquello de comer el libro es interiorizar, pero más aún personalizar la palabra de Dios, como un manjar, como un alimento, asimilarla. Pero la Sagrada Escritura se nos presenta así, dulce, como a la miel al paladar, pero muchas veces llega a las entrañas con amarguras. ¿Y cómo es esto? Claro, es dulce para aquel que, conociendo y haciendo valer su derecho de escuchar la palabra como un don de parte de aquellos que tienen el deber de proclamarla, también al asimilarla encuentran en sus entrañas, en su corazón, que se encuentran interpelados, exhortados, exigidos por esta palabra. Deben poner en vida, en sus propias vidas, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios. Entonces la palabra es agridulce, y es como la vida misma, agridulce. Es aquella palabra que es pacificadora por un lado, pero desafiante por el otro. Es consoladora, pero exigente. Es como que en toda perícopa, en toda expresión, en toda frase de la Sagrada Escritura está latente y patente todo el misterio pascual. Está en cada frase todo lo que tiene que ver con Jesucristo, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. La alegría y el sufrimiento. Es lo agridulce del misterio de las tinieblas y de la luz, de la muerte y de la vida, de la cruz y de la gracia, de la enfermedad y de la purificación, de la ausencia en las noches del Espíritu, pero también de la presencia dulcísima, sobre todo en la consoladora aurora eucarística de la Santa Misa. Hermoso escuchábamos en el Salmo 118 recién: qué dulce es tu promesa al paladar. Claro, promesas mesiánicas, promesas salvíficas que resuenan desde antiguo en el santo templo de Dios que salva. Ese es Jesús, Dios que salva. Y llegamos al Evangelio y nos presenta una vez más una tragedia que hasta el día de hoy la vivimos. Es la tragedia de la palabra dulce, pero burlada. Burlada por el hombre terreno, por el hombre mundano, ingrato. ¿Cómo? Denigrando el recinto sacro donde esa palabra es proclamada, donde está la presencia de Dios. Es la palabra y es el sacrificio que es menospreciado también en el templo. ¿Y en pos de qué? Y en pos de otros precios, de otras cotizaciones que hace el mundo, para entender
el Evangelio también tenemos que ponerlo un poco en contexto. Imagínense Jerusalén, gentío, peregrinos, vendedores ambulantes, pero también muchos cambistas cerca del templo, porque muchos extranjeros venían allí también para acercarse al templo, a la palabra de Dios, y también para ofrecer sus sacrificios. Y los animales debían comprarse en la moneda local. Por lo tanto, muchas monedas tenían que cambiarse en muchos puestos cerca del templo. Y allí estaba Jesús. Claro, ayer lo vimos llorar, mirando a Jerusalén, viendo su ruina presente, pero sobre todo la ruina que le debía venir. Allí estaba Jesús llorando. Ahora está indignándose. Ahora está trenzando un látigo para expulsar a los mercaderes del templo, a los vendedores. Claro, es una actitud de una libertad divina, atrevidamente divina, desafiante, porque está suscitando una vez más la ira de los enemigos, de sus enemigos. Es que el celo de la casa del Padre lo devora. Y este celo también hemos de sentirnos nosotros. Y ha de llegar incluso a los corazones más sencillos, más nobles, pero heroicos. Hoy escuchamos, hoy celebramos, hoy recordamos con muchísima alegría a San José Sánchez del Río. Y escuchábamos, que yo no lo sabía personalmente en el comedor, relatando su vida, cómo él también, el celo de la casa del Padre lo devoraba. Habían convertido al templo en un riña de gallos. Y claro, se puso firme y su celo se mostró heroico ante los enemigos de Dios. La casa de oración, la casa de alabanzas, se empieza a mezclar con esos gritos de cambistas, especuladores, negociantes, usureros. Es la casa de Dios donde todo se da gratuito, todo por libérrima voluntad de Dios y por amor, donde se empieza a negociar. Y no se puede hacer con el amor de Dios, con la voluntad de Dios y con su amor, una mercancía de ocasión, un mercado de pulgas, una feria persa. Y eso sucede aún hoy. Y esto irrita al manso Cordero de Dios. No solo no debemos desnaturalizar el templo material que conocemos, sino también el templo de nuestros cuerpos y de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Esto sucede cuando el pecado irrumpe y mata en nuestras almas la gracia de Dios. Esto irrumpe también cuando se pretende profanar, negociar, especular con la iglesia, el templo doméstico, que es la familia, que es el templo del amor verdadero y de la vida humana, comerciando y atentando contra ella con leyes inicuas. No debemos tampoco cometer el sacrilegio, de herir las raíces íntimas de nuestra patria, que es patria, la casa donada por Dios para ser el lugar donde han de ser enterrados los huesos de nuestros padres. ¿Cuántas lágrimas vertería el Rey de las Naciones al ver nuestra nación postrada? Pidámosle a María el heroísmo de este niño, San José Sánchez del Río, que propongo que busquen en internet, en sus celulares, su vida, para que saquen provecho de este evangelio de hoy. Aquel que no supo negociar, no supo hacer intercambios, ni entremezclar lo sacro con lo profano en el templo de su corazón, y así llegó al lugar de su martirio. Pidamos a María, ella es el tabernáculo del Altísimo, esta gracia de no profanar con espíritu mercantil el templo de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestras almas, antes bien que sean siempre morada agradable y santa para la Santísima Trinidad. Que así sea.